Hola, Master Evelyn López. Esperando que se encuentre muy bien usted. La siguiente presentación se trata sobre la asignación número 6 de la clase de Filosofía Educativa. Su servidor, Eduardo Marcelo Velázquez Martínez, el que le compartirá algunas de las preguntas dentro de los subtemas que más me llamaron la atención y como alumno nuevo y explorador que me considero dentro de la pedagogía, ya que hasta hoy que estoy en esta alma mater, tengo este acercamiento, me parecieron de lo más interesante. Como tema principal tenemos consignas filosóficas. Esperando que sea de su agrado, voy a continuar con mi presentación como tal. Cabe destacar que estamos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la clase de filosofía educativa de las 6 de la mañana, con la máster y magíster Evelyn López, el integrante pues su presentador, Eduardo Marcelo Velázquez. El conocimiento del currículum fue uno de los principales subtemas que nosotros tocamos. Como tal, ¿qué es el conocimiento según Moore y qué es el conocimiento para nosotros? El conocimiento como tal es una deducción evidente de principios que se pueden ver mediante la observación y experimentación. Así bien, el conocimiento como tal meramente se puede catalogar en una entidad empírica o no empírica, ya está dada este conocimiento, por así decirlo, el conocimiento dado y el conocimiento adquirido que nosotros vamos adquiriendo medida que vamos creciendo. Esta pregunta creo que es básica para poder entender cómo nosotros vamos a poder impartir nuestras clases el día de mañana. Dentro de la segunda pregunta tenemos, ¿qué es el conocimiento en general? El conocimiento para los diferentes autores de Moore. Esta a mí me gustó mucho porque se destaca que hay tres autores con cierto tipo de dilemas y batallas en el aspecto para poder considerar el conocimiento en la realidad y como tal dentro de la educación. Este no es un conocimiento de tipo fenómico, sino que necesariamente evocarse hacia las mismas relaciones humanitarias y también relaciones empíricas, dentro de la cual nosotros utilizaremos un conocimiento dirigido. Otro tema que nosotros relacionamos mucho es saber qué, saber cómo y creer en. ¿Por qué uno como docente tiene que saber las diferencias entre estas? Bueno, sencillo, son tres ideas que nos propone Moore para saber la importancia de cómo nosotros poder identificarlas y catalogarlas, en la cual saber que nos habla de este conocimiento que nosotros podemos adquirir de una forma general en nuestro día a día, sin ningún tipo de presión social, mientras que en el saber cómo es cómo nosotros vamos a aplicar este tipo de conocimiento general, cómo nosotros lo vamos a utilizar, mientras que el creer en es esta práctica que nosotros vamos a tener sobre este conocimiento o sobre esta habilidad que vamos a desarrollar, porque todo conocimiento se tiene que explotar de la mejor manera. No se tiene que dejar en, ay, mañana lo voy a seguir. No, el conocimiento se va explotando, se va mejorando, va evolucionando para que nosotros podamos tener una mejor concepción de este. Y esto es importante saberlo, ya que en un aula de clase tenemos que saber cuáles son las habilidades o debilidades que podrían tener nuestros alumnos con respecto a cierto tipo de asignaturas. Den- Dentro de los otros subtemas tenemos conocimiento y currículo. La pregunta que nos hace es, ¿cuáles son estos tres tipos de currículum? Personalmente, yo no sabía que existían tipos de currículum. Yo sabía que había un currículum nada más. Entonces, encontrarme contra estos tipos de currículum hace este choque mental y nos dice que existe el currículum utilitarista, el currículum para racionalidad y currículum de la herencia, los cuales
cada uno es totalmente independiente y no tiene mucho que ver con el otro. Pero realmente la que me gustaría explicar es cuál es el currículum que usted considera más pertinente para nuestra realidad hondureña como tal, ¿verdad? Ya que si sabemos Honduras, pues no es el país más avanzado del mundo, pero es en el que nosotros vivimos y tenemos que saber llevar al siguiente nivel nuestra educación. Y creo totalmente que el currículum que mejor se podía adaptar a la Honduras de hoy, a la educación hondureña, es el currículum por racionalidad, ya que hoy en día necesitamos gente totalmente autónoma e independiente de su conocimiento, ya que si bien en este currículum nosotros podemos aplicar de una mejor manera todos estos conocimientos, tanto científicos como empíricos, que no necesiten este círculo vicioso en el que nosotros siempre tengamos esta figura de autoridad, el educando detrás de nosotros, sino que nosotros sepamos salirnos de esta zona, explorar el más allá y saber obtener este nuevo conocimiento. Dentro de los otros subtemas que acontecen dentro de la guía, tenemos enseñanza de educación, la cual nos dice que según el texto, ¿por qué nosotros debemos entender los conceptos de esta intención, reconocimiento en la enseñanza de la educación? Bueno, fácil, la importancia va a radicar en que la intención sobre educación es lo que yo voy a hacer y el por qué lo voy a hacer. De esta manera nosotros vamos a desarrollar cierto tipo de conocimiento con una naturaleza específica y esencial para que estos sean de manera flexible y respetuosa al momento de poder adquirirlo. Además, cabe destacar que estos serán característicos y propios, todos estos conceptos con intención y reconocimiento como tal. Dentro de lo que a mí más me llamó la atención es que creo que nosotros tenemos mucho tipo de enseñanza al momento de poder desarrollar cierto tipo de competencias. O por último, y entrando en la recta final, tendríamos autoridad y castigo. Si bien sabemos, hoy en día creo que no soy el único que el papá y la mamá le contó sobre aquellos años, cómo se impartía la educación, cómo se impartían los castigos. Este tema creo que es algo sensible para algunos, si no es que para todos en la educación antigua. Según Moore, tiene algunos aspectos importantes. El castigo. Según Moore, el castigo tiene que ser justificado. Ahora, como segundo punto, que la disciplina se pierda y se utilice el castigo, es necesario admitir que se ha perdido la autoridad de facto. Como tercer punto, el castigo, aunque esté relacionado con la enseñanza, no debe considerarse como una clase de enseñanza. Si bien nosotros sabemos, el castigo no siempre es justificado en la educación hoy en día, sino que es más como yo puedo y porque puedo, tengo que hacerlo. No es así. Mientras que dice, cuando la disciplina se pierde, se utiliza el castigo. Y aquí sí creo que es necesario contar que tenga esta base, que cuando la disciplina se pierda, para uno como docente no poder perder la autoridad que nosotros tenemos dentro de nuestro salón de clase, ya que sin este tipo de autoridad, nosotros no podríamos desarrollarnos a través de un periodo académico y tendríamos estos altos y bajos en la educación y aprendimiento de nuestros alumnos. Ahora, si bien nos dice Moore que la enseñanza debe estar relacionada con el castigo, pero no es una clase de enseñanza. En mi opinión personal, creo que muchos del docentado, hoy en día se utiliza la enseñanza como un tipo de castigo y el castigo viceversa se mete dentro de la enseñanza para poder irrumpir sobre una enseñanza más tosca y no más liberal, que es lo que se está buscando hoy en día.
Como segunda y última pregunta, ¿el sistema educativo hondureño y la autoridad y el castigo con los alumnos y el profesorado exponga sus vivencias? Dentro de mis vivencias personales, la autoridad y castigo siempre van de la mano, pero van demasiado de la mano, ya que creo que la autoridad y el castigo son necesarios, pero tampoco son indispensables, ya que puede existir autoridad y sin castigo. Mientras que el castigo no puede existir solo. Tiene que haber una autoridad antes del que se imponga un castigo. Si la autoridad se pierde, significa que nosotros estamos fallando sobre nuestro alumnado y sobre cómo nosotros desarrollamos la naturaleza de nuestra clase como tal. Y tendríamos que trabajar más en esto. Y dentro de mis vivencias, pues más les digo y reitero, compañeros, no han sido las mejores porque el castigo a veces es un poco más fuertecito de lo que nosotros creemos. Dentro de nuestra bibliografía utilizada tenemos Amur, en el cual nosotros tenemos como libro principal la introducción a la filosofía de la educación. Espero les haya gustado mucho mi presentación. Estas son algunas preguntas de los subtemas ya presentados anteriormente y esperando que sea de su agrado, me despido con toda la gracia del mundo.